Hoy sábado, hoy sábado 15 de febrero del 2025, el tema del pastor Israel Méndez, los adventistas nominales y el remanente de Dios. Pastor Israel, que el Señor lo acompañe. Bendiciones. Un feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Es una alegría poder estar junto a ustedes a través de este medio. Vamos a comenzar este estudio que titula Los Adventistas Nominales y el Remanente de Dios. ¿Quiénes son los adventistas nominales y cuál es ese remanente que Dios tiene en esta tierra? Vamos a ver algunos aspectos importantes respecto al destino eterno que van a tener estos dos grupos, tanto de adventistas nominales y también podemos decir los adventistas verdaderos. ¿Qué distinción, qué los distingue a estos dos grupos y en cuál grupo desea estar usted? Vamos a comenzar este estudio haciendo una vez más una oración, así que los invito a que nos pongamos de rodillas los que podemos para comenzar y pedir la bendición del Señor en el estudio. Vamos a orar. Oremos. Padre Santísimo, gracias Señor, porque en tu misericordia podemos estar reunidos a través de este medio con todos tus hijos que escuchan este mensaje. Gracias te damos, Padre, por el privilegio que nos das de reunirnos libremente, aún en tranquilidad. Pero, Señor, deseamos prepararnos para el tiempo de angustia que se aproxima. Deseamos, Señor, estar vigilantes, atentos a las señales y despiertos ante todos los eventos que vemos en este mundo. Deseamos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Deseamos, Señor, ser impresionados por tu Santo Espíritu, para que de esa manera seamos ese pueblo, ese remanente que tú quieres, Señor, en esta tierra. Deseamos, Padre, suplicar el perdón de nuestros pecados y seas tú, Señor, quien nos hable en esta mañana a través de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes sobre quiénes son los adventistas nominales y cuál va a ser el destino eterno de estos. Vamos a ver primeramente quiénes son los adventistas nominales. En Daniel capítulo 12, ¿sí? Daniel capítulo 12, el versículo 2, Daniel 12:2, dice algo muy interesante. Y el contexto de Daniel 12, por lo menos del versículo 1 al versículo 3, es el contexto del tiempo de angustia previamente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿A qué se refiere? Acá, en este versículo, nos habla de la resurrección de justos, pero también una resurrección, podemos decir, especial de pecadores, de personas que no aceptaron el mensaje de Dios. Y lo sorprendente acá es que estos dos grupos resucitan al mismo, en el mismo tiempo, podemos decir. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de una resurrección. Sabemos que los muertos nada saben, están durmiendo. Entonces van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando estudiamos
esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que existe una resurrección especial, una resurrección donde resucitan justos, pero también pecadores, donde resucitan los santos, los que van a ser salvos, y los que resucitan para perdición. Existen una resurrección general, ¿sí? Cuando resucitan todos los santos, todos de todas las épocas, pero también existe una resurrección especial. Y dentro de esta resurrección especial vemos a los que fueron fieles, leales a Dios para vida eterna, y los que resucitan para perdición y muerte eterna. ¿Quiénes son estos que resucitan en esta resurrección especial? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, con millares de ángeles, ¿no?, acompañándolo, el texto bíblico dice que todo ojo lo verá. Todo este planeta va a ver de manera visible el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también menciona algo interesante. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones a causa de él, así sea. Amén. ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes fueron aquellos que lo crucificaron, lo clavaron, pusieron clavos en las palmas de sus manos? Vemos que también nuestro Señor fue atravesado por una lanza, ¿no?, abajo de sus costillas. Entonces, fue atravesado, fue flagelado nuestro Señor Jesucristo, le pusieron una corona de espinas, fue apedreado en algunas ocasiones, flagelado, lo escupieron, sufrió, ¿sí? Podemos decir el martirio, y hubieron personas específicas, los soldados romanos, podemos decir, que lo traspasaron, que causaron ese sufrimiento, esa agonía a nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de soldados romanos va a resucitar y va a ver a Jesús en las nubes de los cielos. Eso dice acá el texto, ¿no? Los que lo traspasaron. Pero hay algunos aspectos más profundos todavía que vamos a analizar, porque los que lo traspasaron no solamente son los soldados romanos, sino también involucra algunas otras personas más. ¿Quiénes son aquellos que van a resucitar para perdición eterna y van a ver a Jesús en las nubes de los cielos? ¿Quiénes son los adventistas nominales? Según la historia, queridos hermanos, siempre hubieron cristianos verdaderos y cristianos falsos. Siempre existieron un pueblo que se hacía llamar el pueblo de Dios, pero Dios tuvo un remanente, un resto de fieles hijos de Dios que pues defendían la verdad bíblica. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, y ya desde la primera iglesia, que es Éfeso, encontramos esta distinción entre cristianos verdaderos y cristianos falsos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La primera iglesia del Apocalipsis, Éfeso, sabemos que cada iglesia del Apocalipsis es un periodo de tiempo de la iglesia eclesiástica, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios.
Y en esta primera iglesia que representa la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros discípulos de Cristo, esta iglesia, ya dice el texto que existían discípulos, apóstoles, que decían ser verdaderos, pero en realidad no lo eran. Y esta iglesia se caracterizó por mantener todavía pura la doctrina, el evangelio de Cristo, ¿no? Habían probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, cuidadosos del mensaje que Dios les había entregado. Y habían, pero falsos discípulos que ya estaban introduciéndose, estaban influyendo en el pueblo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, también nos dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Una vez más, acá vemos que existían supuestos cristianos, supuestos hijos de Dios que se decían ser el pueblo de Dios, pero en realidad no lo eran, sino más bien, dice, son sinagoga de Satanás, la sinagoga de Satanás. Falsos cristianos, falsos discípulos, un pueblo de Dios que no hacía lo que Dios decía. Entonces, siempre hubo esta distinción entre discípulos falsos, discípulos verdaderos, entre un pueblo que Dios elegía, pero lamentablemente este pueblo iba a la apostasía, desobedecía al Señor una y otra vez, y en su misericordia Dios los perdonaba hasta que llegaba un límite de la paciencia de Dios, y entonces el remanente de Dios era el encargado de pues permanecer fiel incluso hasta la muerte. Había, mis hermanos, algunos discípulos que decían ser, pero no lo eran. Existían judíos, cristianos, podemos decir, los que decían ser del pueblo de Dios, y no lo eran, sino más bien eran sinagogas de Satanás. En el tiempo en el que nosotros vivimos, de igual manera, hay un pueblo que Dios ha escogido. Muchos decimos ser de ese pueblo, decimos ser adventistas, llevar ese nombre, ese privilegio de llamarnos adventistas, que esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera hay muchos adventistas falsos y muchos otros, tal vez la minoría, ¿sí? Que son verdaderos, que desean obedecer a Dios de todo corazón y que tratan con todas sus fuerzas, con toda su mente, de amar a ese Dios que un día nos salvó, nos rescató y nos amó primero. Entonces, mis queridos hermanos, también en el tiempo de la hermana White existía esta distinción entre verdaderos y falsos. Adventistas nominales fue cuando ella los llamó aquellos grupos de cristianos de distintas denominaciones. Estaban los cuáqueros, estaban los metodistas, que creían en el mensaje del advenimiento de Jesús, creían en el mensaje millerita, vamos a decir, y se les llamó adventistas nominales, solamente adventistas del primer día les llamaban también a estos grupos religiosos. Pero los adventistas del séptimo día se suponía que eran los adventistas verdaderos, los adventistas del séptimo día, los del pueblo de Dios, los que Dios había levantado para esa época, después del 22 de octubre de 1844. Vamos a leer algunas citas. Dice esta cita lo siguiente en Primeros Escritos. Dice: adventistas nominales es el nombre que se les da a los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel
y su verdad del sábado. Si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, la señora White los llama adventistas nominales, los que rechazan la verdad presente. Entonces, en el tiempo de la hermana White, ¿quiénes fueron esos adventistas nominales? Los que rechazaron el mensaje de verdad presente, ese mensaje del tercer ángel, ese mensaje que hoy por hoy nosotros necesitamos predicar y proclamar. Esos eran llamados los adventistas nominales. De otras denominaciones, ¿sí? Metodistas, como les decía, estaban los cuáqueros, habían otros grupos más que no aceptaban la verdad presente. Y la hermana White les dice adventistas nominales. Sin embargo, esta, este término de adventista nominal también se refiere en el tiempo del fin a aquellos adventistas que un día se bautizaron, sus nombres están registrados en los libros de la iglesia, ¿sí? Pero tristemente, lamentablemente, no viven el mensaje que Dios dejó. Estos también son adventistas nominales, solamente llevan el nombre, pero no viven el mensaje que el Señor nos dejó. Estos también llegan a ser adventistas nominales. Queridos hermanos, ¿usted desea ser un adventista solamente nominal, llevar el nombre pero no vivir el mensaje? ¿Desea ser un adventista verdadero, genuino, que ama a Dios, que espera su venida y se prepara para irse con Él? Cada uno de nosotros tiene que decidir, o vamos a ser nominales o vamos a ser del remanente de Dios. Una de dos, no hay un término medio. O vamos a, si el Señor nos manda al descanso en este tiempo, o vamos a resucitar para vida eterna cuando Él venga, o vamos a resucitar para muerte y perdición eterna, ¿no? Hay dos tipos de resurrección. La resurrección especial, que es antes de la venida de Jesús, y la resurrección general, cuando todos los salvos resucitan. La resurrección general de todos los impíos será después de los 1000 años, que esta tierra quedará vacía, ¿no? Y viene la nueva Jerusalén, desciende a esta tierra. Entonces, ahí al fin de los 1000 años resucitan todos los impíos en una resurrección general de todas las épocas. Sin embargo, hay una resurrección especial de estos impíos, ¿sí? Antes de la venida de Jesús, como estábamos leyendo en el texto. Así que, mis hermanos, los que dicen ser, pero no son, los que dicen ser adventistas, pero no obedecen el mensaje adventista que Dios nos dejó, los que dicen ser del pueblo de Dios, pero en realidad son una sinagoga de Satanás, porque al igual tiempo de la hermana White, rechazan la verdad presente, rechazan el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la reforma pro salud, que está presente en el mensaje del primer ángel, rechazan el mensaje de salir de Babilonia, ¿sí? Rechazan el mensaje del campo, rechazan el mensaje de la ley dominical, del juicio que existe, el juicio investigador. Entonces hay un rechazo de este mensaje de preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Rechazan incluso los mandamientos de Dios. ¿De qué manera? Hay adventistas nominales que solamente llevan el nombre, pero los días sábados están comprando alimentos, van a la iglesia en la mañana y en las tardes están quebrantando el mandamiento de Dios. Y al quebrantarlo, pues es como si no lo estuvieran guardando. Entonces solamente son de nombre, pero no son reales, genuinos, que aman a Dios y que desean obedecer todos sus mandamientos, incluyendo el sábado. Así que mis hermanos,
¿En qué grupo vamos a estar? ¿Entre los adventistas nominales o los adventistas genuinos, el remanente que el Señor tiene en esta tierra? Esos adventistas que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ver estos tres aspectos importantes de quiénes son estos adventistas nominales y quiénes son el remanente de Dios. El primer aspecto importante, mis queridos hermanos, es que en esta resurrección especial que va a existir, este evento de una resurrección especial antes del regreso de Jesús, algunos serán resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12:2, lo acabamos de leer. ¿Qué dice el conflicto de los siglos acerca de esta resurrección especial? Conflicto de los siglos, página 695. Dice: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron, se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos, ¿verdad?, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Acá vemos, mis hermanos, la resurrección especial que comentábamos. Hay justos que van a resucitar antes del regreso de Jesús y lo van a ver en su venida, ¿sí? Y estos son un grupo especial de justos que murieron dentro del mensaje de la fe del tercer ángel. Salen glorificados de las tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. El primer grupo de esta resurrección especial: los justos que murieron en el mensaje del tercer ángel, pero que están descansando, que ya murieron. Dentro de este grupo estará la sierva del Señor. Dentro de este grupo que murió en el mensaje, dentro de la fe del mensaje del tercer ángel, a partir de 1844, se empezó a dar el mensaje del tercer ángel. Y todos aquellos hijos fieles que murieron perseverando obedientemente, fielmente en el mensaje, que esperaron la venida de Jesús, pero en su época Jesús no vino, sino más bien ellos descansaron con esa esperanza de ver a su Señor en las nubes de los cielos. Ellos van a resucitar poco antes de ver a Jesús en las nubes de los cielos. Van a escuchar el pacto de paz, ese pacto de paz, esa liberación que Dios hará con su pueblo, mientras todos estamos siendo perseguidos, algunos encarcelados, otros en las ciudades, ¿no?, encarcelados. Este grupo de fieles que no conocían el mensaje de preparación estarán en las ciudades. Los que conocimos el mensaje y el Señor nos permita vivir, estar con vida, cuando se cierre la gracia, vienen las plagas, el decreto de muerte. Estamos siendo perseguidos por las montañas, por las cuevas, por los bosques, y ahí escuchamos la voz del Padre que nos dice el día y la hora de su regreso. Ahí escuchamos, mis hermanos, ese pacto de paz que Dios hace con su pueblo, de que debemos nosotros perseverar unos días más, un poco más, porque sabremos el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces resucitan
estos fieles que murieron dentro del mensaje del tercer ángel. Qué interesante, mis hermanos. Aquellos fieles adventistas, a partir de que se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel, son resucitados para, para ver a Jesús en las nubes de los cielos. Pero también hay otro grupo. Dice que resucitan los que lo traspasaron, los que se mofaron, se rieron de la agonía de Cristo. Los soldados romanos, podemos decir, sí, en este grupo. También estará en este grupo aquellos que, que se rieron, se mofaron, lo escupieron, los mismos judíos, hebreos, que pidieron su crucifixión y dijeron, crucifíquenlo, y prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Estos que se rieron en su agonía, se rieron, se mofaron en la crucifixión de Cristo. Podemos decir aquellos que también estuvieron por detrás para que Jesús sea crucificado. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley, todos estos que empezaron a conspirar contra nuestro Señor y querían su muerte. Tal vez también esté dentro de este grupo Pilato, ¿sí? Que se lavó las manos y no hizo nada para defender a Jesús. Aquellos que estuvieron haciendo de la vista gorda, cerrando sus ojos para no conocerla. Aquellos que se rieron de Cristo, de su agonía. Y también dice el texto, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria. ¿Quiénes son los enemigos, más acérrimos? Esos enemigos, los peores enemigos de la verdad de Dios, de su pueblo. Hoy por hoy, mis hermanos, nosotros conocemos algunos, incluso ministros, pastores, que son enemigos de la verdad de Dios, son enemigos de la verdad presente. Muchos líderes del supuesto pueblo de Dios es enemigo del mensaje. ¿Cuántos testimonios conocemos de hermanos que fueron desfraternizados, disciplinados, fueron atacados verbalmente, ¿sí? Incluso derramaron lágrimas, muchos hermanos al ser echados de la iglesia, diciendo que no son bienvenidos, que no los queremos más acá en la iglesia, que por favor se retiren. Muchos hermanos, no solo en un país, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, recibió tal abuso de parte de muchos líderes adventistas que se opusieron al mensaje que estos daban. Entre ellos, el mensaje de la reforma pro salud. Una hermana me contaba con lágrimas en sus ojos que solo por ser vegetariana, por solo en la iglesia compartir el libro Consejos sobre régimen alimenticio, ya la empezaron a ver mal. El pastor la visitó en su casa y le dijo que iba a ser disciplinada. Solo, mis hermanos, por predicar la justificación por la fe, que la verdadera justificación por la fe, que es la transformación completa de nuestro ser, que nos lleva a esa santificación, ¿sí? Que va unida con la santificación y que sí se puede vencer el pecado. Solo por predicar eso, iglesias enteras están siendo amenazadas, disciplinadas, desfraternizadas, porque tristemente hay enemigos de la verdad de Dios, enemigos del mensaje que Dios nos dejó, los enemigos más acérrimos de su verdad. Todos esos enemigos acérrimos que con odio, con saña,
hacen sufrir a muchos miembros del pueblo que Dios eligió, muchos en todo el mundo, por predicar las verdades del santuario, por predicar la verdad profética, por predicar, mis hermanos, profecía. Muchos son llamados la atención y se les dice, ¿cómo predicas eso? Eh, Haces asustar gente, a los hermanos, deja de predicar, les censuran el púlpito, ya no los dejan subir para predicar. Muchos hermanos que solo mis hermanos, por asistir a conferencias de otros predicadores que sí predican la verdad presente, muchos son echados, borrados, disciplinados. Un pastor en México recibió la orden del presidente para que borre a varios hermanos que habían asistido a una conferencia de un pastor predicador de la verdad presente. Pero este pastor de la organización le dice al presidente, yo no puedo borrarlos a ellos porque ellos no hicieron nada malo. Fueron a escuchar, sí, fueron a escuchar a ese predicador, pero ellos son miembros acá de la iglesia, son miembros activos, son ancianos, yo no los puedo borrar. Así que, pastor, discúlpeme, pero yo no puedo obedecerlo a usted y borrar a todos estos hermanos solo por haber ido a unas reuniones. Ellos, incluso muchos otros hermanos, van al cine, van muchos jóvenes al baile, a discotecas, pero ni siquiera nosotros nos enteramos de sus vidas, de los pecados que cometen y no los disciplinamos, no los borramos. ¿Y cómo solo a estos hermanos que fueron a escuchar unas prédicas los vamos a borrar, disciplinar? El presidente le dice al pastor, si usted no los borra, usted también va a ser sacado de su cargo, del trabajo, y usted también será borrado, ¿no? Este pastor decidió defender a su iglesia, a sus miembros, y fue borrado, fue echado. Mis hermanos, estos testimonios los escuchamos en todas partes. Hermanos que desean obedecer a Dios, pero hay enemigos acérrimos de la verdad de Dios, enemigos que no quieren que se predique la verdad presente, ese mensaje que el Señor dio. Los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Estos enemigos del pueblo de Dios, de la verdad de Dios, que odian el mensaje, también van a resucitar, pero para perdición eterna. Van a resucitar en esta resurrección especial y van a ver a nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, pero no van a ser llevados con Él, sino van a verlo cara a cara, así como el Señor dijo que me verán en la gloria de mi Padre viniendo en su diestra en las nubes de los cielos. Así les dijo a los fariseos, a los autores de la ley, cuando estos lo condenaban. Y eso se va a cumplir. En toda época hubo enemigos de la verdad de Dios. Y eso incluye también a los enemigos del pueblo de Dios, de su verdad, del mensaje de verdad presente en este último tiempo. Y los que le traspasaron, mire lo que dice acá esta cita en Sermones Escogidos, tomo 2, dice lo siguiente, dice, los últimos que vieron a Cristo mientras colgaba de la cruz del Calvario son resucitados, sino también aquellos que mediante palabras y acciones incorrectas lo traspasan en la actualidad. A diario sufre la agonía de la crucifixión.
hombres y mujeres están traspasando al deshonrarlo, al negarse a su voluntad resuelta. ¿Acaso no, antes de venir a este planeta como un hombre entre los hombres, la nación que sacó de Egipto y llevó a Canaán lo rechazó más de una vez? Durante los 40 años que vagaron por el desierto, aunque su pueblo escogido fue alimentado con maná, protegido de males, no aceptaron esas evidencias de la verdad y dejaron de reconocer su luz y poder. No presentaron atención a sus milagros y como resultado murieron en el desierto sin jamás entrar en la tierra prometida. El Señor no pudo alcanzar su objetivo a través de ellos. ¿Por qué? La razón es que jamás dejaron de actuar como niños. Fracasaron al no vencer sus hábitos erróneos. Aunque habían alcanzado la estatura de hombres y mujeres adultos, llevaron a esa etapa de la vida los defectos de la niñez. De manera inmadura, espiritualmente hablando, no obedecían a Dios, cometían los mismos errores cada vez el pueblo de Israel, ¿no? Y estos dice que siendo el pueblo de Dios, guiaban al pecado a otros. Y nosotros en la actualidad, incluyéndonos, si cometemos pecados, si cometemos acciones que no son de Dios, tenemos hábitos que no agradan a Dios, también, mis hermanos, el texto, lo que leímos, dice que lo estamos traspasando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos volviendo a crucificar. Es por eso que el remanente de Dios es un pueblo santo, que vive en santidad, que humilla sus vidas, sus almas ante Dios y son transformados por Él completamente. Nuestro Señor va a regresar por un pueblo fiel, por un remanente fiel, un remanente que no se compra ni se vende, un remanente que ama la verdad de Dios, que la defiende, la predica, la vive, un pueblo fiel que desea ser transformado por Cristo, un pueblo fiel, mis hermanos, que desea reflejar el carácter de Dios, desea ser una luz en este mundo, dar ese testimonio a los demás. Y a pesar que tal vez muchos podemos decir, pero yo cometo este pecado, yo tengo esta debilidad, yo no puedo vencer esto, estoy intentando, pero cada vez fallo a Dios. Mis hermanos, el mensaje de Dios no es para desanimarnos y decir, bueno, no puedes vencer, listo, estás perdido. No, con la ayuda de Dios, con su poder, teniendo comunión con nuestro Señor, podemos lograr hacer y ser aquello que el Señor quiere. El Señor nos llamó, mis hermanos, para este último tiempo, para esta hora. El Señor vio algo en nosotros. Y Él, si nos eligió, si nos llamó, nos dio la oportunidad de conocer este mensaje de verdad presente, nos dio el privilegio de conocer el mensaje, aceptarlo y con mucho amor deseamos vivirlo. Mis hermanos, el Señor es quien nos va a ayudar, porque Él es el que pone tanto el hacer, ¿sí? Por su buena voluntad, el deseo de ser obedientes. Es el Señor quien incrementa nuestra fe. Es el Señor quien nos va a ayudar, mis hermanos, a ser obedientes con ese deseo. Por más pecadores que somos, por más indignos que nos sintamos, debemos aferrarnos a esas promesas y perseverar hasta el final. Recuerden, mis hermanos, recuerden que hay muchos que tal vez tienen un orgullo santo por creer el mensaje de verdad presente. Ya creemos que somos salvos, creemos que ya no necesitamos de nada, pero tanto la Biblia, el espíritu de profecía nos amonesta a que debiéramos más bien alcanzar nuevas metas elevadas de manera espiritual.
deberíamos, mis hermanos, humillar nuestras almas, y mientras más cerca estamos de Dios, más pecadores nos sentimos, porque necesitamos más de nuestro Señor. El mensaje que el Señor nos dejó es un mensaje de amor, es un mensaje que nos transforma, un amor verdadero, genuino, que no nos deja como estamos, y no como algunos predicadores dicen. Por ejemplo, hay un predicador muy conocido que habla del amor de Dios, y está bien en parte, pero él cuenta en una experiencia que se estaba dando estudios bíblicos a una persona, un hermano le estaba dando estudios bíblicos a otra persona, y tenía la adicción del café, no podía dejar de tomar café. Y el hermano le dice, bueno, bautízate, igual después de tu bautismo, Dios te va a ayudar a dejar el café. Y al final lo bautizaron, aún teniendo ese mal hábito de ser adicto al café. Y después de un tiempo, el hermano que le dio estudios bíblicos va a visitarlo al recién bautizado y lo ve que sigue comiendo, consumiendo café, tomando café, y le vuelve a hablar, ¿no? Pero mira, tú tienes que dejar el café, deberías dejarlo. Y es que no puedo, y bueno, pasan los años, vuelve a visitarlo y sigue consumiendo café, pero es adventista. Y empieza con, este pastor cuenta, ¿no? Con nervios, con enojo, le dice, ¿cómo vas a seguir consumiendo café si tú ya has estudiado este tema de salud hace tanto tiempo? Mira, no puedes dejarlo, eso te hace daño a tus nervios. Y el hermano que consumía café le dice, hermano, mira, yo tomo café, pero el nervioso es usted. Y así tratamos, mis hermanos, de justificar el que no se puede vencer o bautizar por bautizar a cualquier persona sin haber tenido una conversión, sin haber tenido ese deseo de obedecer a Dios. Si bien es cierto que tal vez a alguno se le hace difícil algo, pero el Señor con su amor va a transformar, no nos va a dejar así como estamos. Recordemos, mis hermanos, que el bautismo no salva. En la Carta 55 de 1886 dice, se requiere la conversión y no solamente el bautismo. La salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. La salvación no se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón, y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que le rodean. Mis hermanos, el bautismo nos salva, ahí está claramente. Y muchos creen, tienen ese orgullo de ser adventistas y de guardar el sábado, pero lamentablemente lo guardan solo en la mañana, y en la tarde ni siquiera vuelven a la iglesia, ni despiden el sábado, ni nada, sino más bien compran, terminando el culto, salen a comprar el almuerzo. eh, Están haciendo actividades cotidianas y cosas que no agradan a Dios. Muchos que tienen sus nombres inscritos en los libros de la iglesia y por ser adventistas ya creen que somos salvos. Mis hermanos, por conocer la verdad presente, por predicar la verdad presente, eso no nos da la garantía de la salvación. La cita lo dice claramente. Así que debemos humillar nuestras almas a Dios. Recuerden que en el tiempo de la angustia de Jacob, el pueblo de Dios
va a tener una angustia especial, la angustia de Jacob. El conflicto de los siglos lo dice. Satanás va a acusarnos por última vez, va a colocar pensamientos en nuestra mente que Dios no nos perdonó, que somos pecadores y que no logremos ser salvos a pesar de estar siendo perseguidos. Pero es ahí, mis hermanos, donde cada uno por eso debe humillar sus almas al Señor. Esa angustia de Jacob la pasan aquellos que están humillados ante el Señor, y así como Jacob se aferran al ángel de Jehová y le dicen: no te soltaré hasta que tú me bendigas, no te soltaré, Señor, hasta que tú me des la santidad, no te soltaré, Señor, hasta que tú me des la victoria sobre este pecado, hasta que tú me des la victoria sobre este mal hábito, hasta que tú, Señor, cambies mi carácter. No te soltaré, Señor, porque un día te conocí, conocí tu verdad, la verdad presente, y deseo, Señor, vivir eternamente a tu lado. Así que yo me quedo de tu lado, Señor, me aferro a ti, a tus promesas. Quiero ser del remanente que tú tienes en esta tierra. Quiero ser obediente, quiero amarte, demostrarte mi amor mediante esa obediencia a tu ley, a tus mandamientos, a tu palabra. Y de esa manera, mis hermanos, existen estos dos grupos en la resurrección especial. Los que murieron en el mensaje, dentro del mensaje del tercer ángel, y el Señor los mandó al descanso, resucitan previamente al regreso de Jesús. En esta resurrección especial, los justos, los adventistas verdaderos, que descansaron en algún momento dentro del mensaje del tercer ángel. Pero también resucitan aquellos pecadores, aquellos que crucificaron a Cristo, se burlaron de Cristo, se rieron de Cristo, aquellos que negaron a Cristo, tal vez, y los enemigos más acérrimos y de su pueblo. Estos también resucitan en esta resurrección especial. Y lo más importante, mis hermanos, es que tengamos nuestro nombre no en el libro de la iglesia, porque eso no nos salva, sino tengamos nuestros nombres en el libro de la vida, en el cielo. Eso es lo más importante. Los que lo traspasaron, aquellos que toman el mensaje a la ligera, que dicen: Dios me va a cambiar, sí, pero pasan años y seguimos en lo mismo. No se humillan completamente a Dios. Y día tras día lo crucifican, día tras día lo traspasan al Señor. Nosotros debemos estar en el otro grupo, mis hermanos. Si el Señor nos manda al descanso, resucitaremos y lo veremos al Señor en las nubes de los cielos. Si el Señor nos mantiene con vida, amén. Entonces vamos a sufrir las pruebas, el tiempo de angustia, y veremos cómo la mano del Señor nos mantiene de pie. De pie es el remanente del Señor hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda lección, mis hermanos, importante: ¿quiénes son los adventistas nominales? Rápidamente vamos a leer Romanos 2:28, que nos dice, Romanos 2:28 y 29, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la crucifixión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Adventista no es el que lleva el nombre, no es el que solamente se bautizó y lleva su inscrito en los libros de la iglesia. Adventista es aquel que lo lleva en su interior. Este mensaje adventista que Dios nos dejó, ese es un adventista, aquel que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo y desea vivir eternamente con Él.
Ese es un adventista, aquel que desea rechazar al mundo, rechazar cualquier conveniencia mundanal, aquel que desea obedecer a Dios antes que a los hombres y vive este mensaje de verdad presente que Dios nos dejó. Ese es un adventista genuino, verdadero, que con humildad desea obedecer al Señor en todas las cosas, en el mensaje de salud, en el mensaje de la vestimenta, en el mensaje profético que el Señor nos dejó, en la preparación, en todos estos mensajes vitales que el Señor nos dejó. El pueblo remanente de Dios va a obedecerlo, porque su palabra dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, mis hermanos, será escuchar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos adventistas solo de nombre, nominales, o realmente deseamos ser del remanente que Dios tiene en esta tierra? Los que rechazan la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, aquellos que dicen que no se puede vencer el pecado, aquellos que se rinden, tienen un espíritu de derrota y, y dicen: no, si vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga, no te preocupes, igual Dios te ama, igual Dios te va a perdonar. Aquellos que predican esa falsa justificación por la fe, tristemente están rechazando el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, esa santificación que el Señor hace en la vida, corazones de los hombres. Mis hermanos, lo más importante es que tengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser nuestro anhelo de corazón, ese debe ser nuestro mayor deseo en esta tierra. Todas las cosas van a pasar, de nada sirve lo material, de nada sirve los placeres de esta vida, de nada sirve, incluso, mis hermanos, muchos por amor a la familia van a desobedecer a Dios. Preferible es perder padre, madre, hermanos, hijos por causa del Señor. Y aunque nos llamen locos porque el evangelio para el mundo es locura, entonces habremos perdido todo, pero al perderlo todo, lo ganaremos todo, ¿no? El cielo completo para su pueblo, para ese remanente fiel. Así que seamos verdaderos adventistas de corazón, internamente, no solo por apariencias, no solo llevemos el nombre, sino vivamos el mensaje, demos el testimonio directo ante aquellas personas que nos rodean. Reflejemos el carácter de Cristo. Tercera y última lección, mire lo que dice acá en esta cita, Spalding Magan, la colección, la página 1, dice: yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Los adventistas nominales, junto con otras iglesias, dice la cita, van a perseguirnos, ¿no? Pero los adventistas nominales son los que nos traicionan, como Judas traicionó a Cristo. Algunos dicen que esta cita se aplica al tiempo de la hermana White. Bueno, interesante. Sin embargo, el contexto nos dice que
los entregan a los católicos. En el tiempo de la hermana White, todavía no existía una persecución tal como para ser entregados a los católicos y sufrir el martirio. Existe esta otra cita que dice lo siguiente: hay fieles entre ellos, entre ellos vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas. Eh, Acá está, dice: Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Dice en Testimonios Selectos, página 91, tomo 1, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que nosotros poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia, grandísima confusión en la tierra. Los malvados pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Si bien existían adventistas nominales, como la hermana White los denomina, aquellos cristianos de otras iglesias que no aceptaban el sábado, la cita que acabamos de leer, el contexto nos habla de persecución, nos habla de guerras, nos habla de pestes, ¿sí? Había pestes, hambre, guerra, grandísima confusión en la tierra. Y habla de los obreros de la hora undécima que se van a unir al remanente de Dios para predicar y defender esta gran verdad. Los adventistas nominales, mis hermanos, estuvieron presentes en el tiempo de la hermana White, pero también en este último tiempo, como adventistas que se bautizaron en la organización adventista, pero tristemente no viven el mensaje que Dios nos dejó. Estos son los adventistas nominales. El contexto de la cita nos habla del fuerte pregón. Dice: el Espíritu Santo descendió sobre nosotros y fuimos henchidos, llenos del Espíritu Santo. Salimos a proclamar plenamente la verdad del sábado. Ese es el fuerte pregón. Y ahí es donde se enfurecen muchos, mis hermanos, adventistas nominales. Aquellos adventistas que van a la iglesia los sábados, que se sientan, escuchan el sermón, la escuela sabática, salen de la iglesia y es como si se terminara el sábado para ellos, no guardan todo el sábado, durante la semana siguen escuchando música que no agrada a Dios, durante la semana siguen hablando malas palabras, tienen un carácter áspero, tienen hábitos que no agradan a Dios, no obedecen el mensaje que el Señor nos dejó. Estos adventistas son los que se burlan del mensaje de verdad presente y dicen: no, ¿para qué la ley dominical falta para que salga? No, que hay que salir al campo recién en la ley dominical. Estos que están hablando de que ya viene la ley dominical, que ya es el fin, que hay que salir al campo, estos extremistas, estos disidentes, no les hagan caso, hermanos. Y empiezan a burlarse, empiezan a de repente rechazar este mensaje de verdad presente que Dios nos dejó. Estos adventistas nominales en este último tiempo son la sinagoga de Satanás, son la sinagoga del diablo, porque son estos, mis hermanos, los que odian el mensaje de verdad presente, odian que se predique la verdad,
odian, mis hermanos, que se hable del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y de los eventos que éste conlleva. Por eso, mis hermanos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros en este último tiempo para que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos adventistas, verdaderos, mis hermanos, del remanente que Dios tiene en esta tierra, ese remanente que está dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, ese remanente, mis hermanos, que no se da por vencido, se aferra al Señor, con humillación desea obedecer, desea prepararse para los eventos finales, para el tiempo de angustia, que está aprovechando bien el tiempo, que está compartiendo el mensaje con otros, sus vecinos, familiares, que tiene ese deseo de compartir la verdad a otros, ese pueblo fiel que está luchando con su carácter, con sus hábitos, con tal vez algunas debilidades, pero está ahí luchando y desea tener la victoria y cada vez más tiene un reavivamiento espiritual, una reforma en su vida, en sus hábitos. Ese pueblo, mis hermanos, que Dios tiene en esta tierra, un remanente fiel que humilla sus almas para que el Señor se glorifique en su vida. Para terminar, mis hermanos, deseo leer esta última cita con ustedes y contarles, aunque muchos ya escucharon nuestra experiencia, eh, de lo siguiente. Cuando nosotros trabajábamos en la organización adventista, mis hermanos, puedo decir, yo también fui un adventista nominal y hasta el día de hoy, nuestro mayor deseo es no ser adventistas nominales, no ser solamente llevar el nombre, sino vivir este mensaje, vivir y compartirlo. Cuando trabajamos en la organización adventista, fue de mucha bendición, aprendimos cosas valiosas, pero teníamos ese sentir en nuestro corazón cuando llegó el COVID, la pandemia. Sentimos que faltaba algo, que algo no cuadraba, que no estábamos bien espiritualmente, que solamente se hacía un trabajo para agradar al presidente de la misión, de la unión, pero no un trabajo que agrade a Dios, no no dábamos completamente ese mensaje de verdad presente, como el Señor nos orienta en su palabra. Y cuando empezamos a despertar de ese sueño espiritual, empezamos a predicar de estas verdades distintivas, empezamos a decir la verdad, mis hermanos, eso no le agradó a muchos líderes, no les agradó. Y empezaron a llamarme la atención, empezaron a decir que estaba haciendo asustar a los hermanos, que soy reformista, que tenga cuidado con quién me estoy juntando, que ya no seas disidente, ¿no? Deja de predicar eso, la profecía, que esta pandemia va a pasar, que literalmente uno de los pastores me dijo que falta 100 años para que se cumpla la profecía, porque no somos suficientes adventistas en el mundo para predicar a todos. Eh, Empezaron a decirme que necesitaba inyectarme la vacuna, ¿no? De manera obligatoria. Y entonces, mis hermanos, ahí un líder de la unión nos dijo, si tú realmente crees que esta es la iglesia de Dios, vas a aceptar la inyección. Eso realmente a mí me ayudó a darme cuenta dónde estaba y a ver una línea de distinción. Y yo estaba en otro barco, estaba en otro rumbo. Y el Espíritu Santo impresionó nuestra mente, nos ayudó a despertar mucho más de ese sueño espiritual en el que nos encontrábamos, porque yo era un fiel defensor
de la organización. Yo era el que decía disidente, aquel que, que se sale de la organización, disidente, aquel que se va al campo. Yo era uno de ellos, pero el Señor, en su misericordia, permitió que yo comprenda el mensaje y tuvimos que ser probados y tomar decisiones o mantenernos fieles a los principios de salud que el Señor nos dejó, obedecer a los líderes y inyectarnos lo que pedían. Entonces, mis hermanos, cuando tuvimos que decidir, decidimos por el Señor. Sí, nos daba temor, sí, me daba temor, sí, porque uno se hace la pregunta, ¿y dónde voy a predicar? Si Dios me llamó para servirlo, ¿de qué voy a vivir, no? Uno se preocupa, se hace esas preguntas, pero gracias a Dios que el Señor puso a mi ayuda idónea, a mi esposa, para animarme, para darme esas palabras de aliento, de ánimo, y con la ayuda de Dios, porque es Dios quien nos da la fortaleza, la valentía, decidimos estar firmes en el mensaje. Y mi esposa me decía que, bueno, ella nació en Argentina, en Mendoza, y hubieron muchos pastores que fueron desfraternizados precisamente por el mismo mensaje. Y ella me decía, no vas a ser ni el último y tampoco eres el primero, que están dispuestos a vivir el mensaje y predicar, y que va a ser desfraternizado por amor a esta verdad. Y así como hubieron muchos pastores que fueron sacados ya hace mucho tiempo, hubieron fieles hermanos que ayudaron a estos pastores, que no los abandonaron, que estuvieron ahí. Y es ese pueblo de Dios que el Señor tiene en todo el mundo. Y así como a esos pastores se les ayudó, que por la gracia de Dios siguen adelante sirviendo a Dios hasta el día de hoy, así también el Señor va a sostenernos a nosotros. No tengas miedo, no tengas temor. La economía es de Dios. El Señor promete, ¿no?, en su palabra, que no nos va a faltar nada, la comida ni el vestido, si buscamos el reino de Dios y lo ponemos en primer lugar. Entonces, mis hermanos, con esas palabras de aliento, de ánimo de mi esposa, sin ningún temor, con el poder de Dios, logramos seguir predicando dentro de la organización durante un tiempo, repartiendo el folleto El Último Llamado, y, y en el momento donde nos tocó enfrentarnos ante los líderes, eh, dimos nuestra posición del espíritu de profecía, la reforma pro salud, el por qué no, y que no pueden obligar a nadie a hacer algo que uno no quiera, ¿no? Nos costó, mis hermanos, el cargo, nos cambiaron y finalmente nos pidieron que por favor nos retiremos, que estábamos siendo una carga, que no podía trabajar si no me inyectaba. Podía conseguir un carnet falso de vacunación, pero eso iba en contra de los principios. Entonces, mis hermanos, dijimos, amén. Si el Señor así lo quiere, así va a ser. Estuvimos fuera 6 meses, estuvimos como misioneros voluntarios en la Rueda de Venir, aprendimos mucho. El plan siempre fue establecer un ministerio en el campo. Nos establecimos, por la gracia de Dios, en el campo en el sur de Bolivia. Estamos ya 2 años y aproximadamente 6 meses, 2 años y 6 meses viviendo ahí en el campo. Y como comentaba el hermano Raúl al principio, es increíble cómo el Señor fue confirmando, fue bendiciéndonos sin desampararnos en ningún momento. El Señor fue fiel,
el Señor fue misericordioso y mire que por la gracia de Dios ya muy pronto terminaremos con las construcciones y empezaremos con ese deseo del corazón que tenemos de preparar a jóvenes misioneros, hermanos igual, familias que se capaciten en agricultura, se capaciten en cocina saludable, en la alimentación sana, que se capaciten en terapias naturales, el colportaje, y así podamos ser un puesto de avanzada donde estos jóvenes vayamos a predicar puerta por puerta, casa por casa, hogar por hogar, con campañas de evangelismo público, campañas de salud en las plazas, en coliseos, en las calles, donde el Señor nos permita, pero la idea es llegar a todos, a la gran mayoría y con el favor y la bendición de Dios, se llegue a todos los hogares de todas esas ciudades, repartiendo conflicto de los siglos, repartiendo folletos, volantes, pero dedicar el tiempo 100% a la predicación del Evangelio. Y claro, también a la capacitación constante en la agricultura, medicina natural, la cocina saludable, y de esa manera hacer una escuela Madison, ¿sí? Como en el tiempo de la hermana White, pero en este último tiempo. El Señor nos llamó, mis hermanos, el Señor nos ha elegido para esta hora. No es casualidad que justo nosotros tuvimos el privilegio de conocer la verdad presente y justo nosotros pues estamos con el deseo de prepararnos para el regreso del Señor. No, no es casualidad, mis hermanos. Usted ha sido llamado por Dios, ha sido elegido por el Señor y tiene usted una misión que cumplir. Tiene usted un objetivo al cual debe llegar. Y ese objetivo, por lo menos de cada uno de nosotros, debe ser del remanente verdadero de Dios y no ser un adventista nominal, no ser un adventista solo de nombre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, nos ayude a ser de ese remanente fiel. Y aunque nos cueste el trabajo, y aunque nos cueste algunos beneficios de este mundo, aunque nos cueste lo que sea, mis hermanos, seamos fieles a nuestro Señor, que habrá valido la pena cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Si su deseo es ser fiel a Dios antes que a los hombres, si su deseo, mis hermanos, es decirle al Señor, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar en mi vida, quiero ser un adventista genuino, verdadero, ayúdame, Señor, pon tu Santo Espíritu en mi vida, transfórmame, tú, Señor, sé quien me ayude a hacer tu voluntad, porque yo solo no puedo, Señor. Te necesito, Señor, de tu poder, de tu gracia, tu misericordia. Quiero, Señor, ser un verdadero adventista en esta tierra. Si es su deseo, mis hermanos, los invito a que juntos hagamos una oración y de esa manera, mis hermanos, seamos una luz en este mundo, adventistas genuinos, que cuando nos vean los vecinos digan, ah, no, ellos son diferentes, ellos sí realmente son cristianos, son hijos de Dios. Mis hermanos, la mayor alegría que el Señor permite que tengamos es cuando vemos, escuchamos, nos escriben hermanos de diferentes partes del mundo en esta ocasión, que nos dicen, pastor, estamos saliendo al campo, estamos, señor pastor, preparándonos para, para salir al campo, ore por nosotros. Qué alegría más grande, mis hermanos, saber que de alguna manera el Señor permite utilizarnos como instrumentos para glorificar su nombre y saber, mis hermanos, que el pueblo de Dios está en todo el mundo. Hay hijos fieles que todavía no doblaron sus rodillas ante Baal, ante la presión, ante el sistema, sino se mantienen fieles, firmes en el mensaje que el Señor nos dejó. Desean ser de ese remanente de Dios. Esa es la mayor alegría, mis hermanos, que el Señor nos permite tener en el corazón.
Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar para que el Señor escuche nuestras oraciones y Él sea quien nos ayude a ser fieles hasta el fin, hasta la muerte, o si nos permite vivir, seamos fieles, aún ante las tormentas que vienen a esta tierra. Como dice el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Vivamos o muramos, del Señor somos. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos diste el privilegio de conocer la verdad presente en este último tiempo. Tuvimos que nacer en esta época, Señor, pero no por casualidad, sino porque tú tienes un propósito. Tuviste algo en nosotros, Señor, para darnos esa oportunidad de conocer el mensaje y poder también vivirlo. Nuestro mayor deseo y anhelo, Señor, es ser parte de ese remanente fiel que tienes en esta tierra. Ser adventistas verdaderos, adventistas que esperan, aman tu venida y se preparan para ese evento glorioso, Señor. Suplicamos, Padre, que perdones todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Tú, Señor, conoces el corazón de cada uno de tus hijos que está elevando esta oración, estas oraciones, Señor, a tu trono de gracia. Te necesitamos, Padre. Solos no podemos. Nos sentimos pequeños para realizar la gran obra que tenemos por delante. Tal vez muchos tienen problemas en la familia, con los hijos, en la pareja, problemas económicos, de salud. Tú conoces, Señor, pero te suplicamos tu ayuda, tu auxilio. Nos llenes de tu Santo Espíritu. Nos ayudes, Señor, a que nuestra voluntad esté bajo tu voluntad. Nos ayudes a obedecerte en todas las cosas. Nos des ese amor hacia tu verdad para que la defendamos, la prediquemos y podamos vivirla, Señor. Por favor, Padre Santo, nuestro mayor anhelo de corazón es vivir eternamente en el cielo, a tu lado, en la tierra nueva, Señor. Por favor, Padre Santo, nos entregamos a ti y suplicamos, Señor, tu bendición, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra. En el bendito y sagrado nombre de Jesús. Amén.